Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. El día de hoy voy a estar comentando un libro que ha tenido una gran influencia en mi forma de ver las preguntas, especialmente las preguntas que tienen relación con emprendimiento, con empresarialidad, con ideas para crear innovaciones, para innovar y hacer nuevas industrias, nuevos negocios. Es un libro de Warren Berger, así se llama el autor, Warren Berger o Warren Berger, y el título es A More Beautiful Question. Y quiero empezar explicando por qué el título A More Beautiful Question. Bueno, dice en Warren Berger que él tomó la idea de un poeta llamado Cummings, que escribió dándose cuenta de la importancia de las preguntas, un pequeño verso que es como una especie de queja. Vean ustedes, el verso dice así: Always the beautiful answer. Who asked a more beautiful question? De nuevo, always the beautiful answer. Who asks a more beautiful question? Dice el poeta, siempre la respuesta bella, o siempre la bella respuesta. ¿Quién será capaz de preguntar una pregunta más bella? ¿Quién será capaz de preguntar una pregunta más bella? Bueno, la idea entonces es que constantemente la gente parece estar buscando la respuesta más bella, pero el poeta hace un reto y dice, ¿quién será capaz de encontrar la pregunta más bella? Y quizá, como les decía, es una especie de queja porque todo el mundo está buscando como la respuesta, pero Cummings, el poeta, se da cuenta de que en el fondo es más importante la pregunta. Pues bien, vayamos a los contenidos. Warren Berger se interesó por conocer más acerca de los emprendedores, los emprendimientos, la innovación, la empresarialidad, y empezó con una investigación sobre esto, sobre los emprendedores, los innovadores exitosos, siendo periodista. Y poco a poco fue haciendo como la transición hacia investigar e interesarse más acerca de las preguntas. Porque se dio cuenta que muchos de los grandes innovadores, de los grandes emprendedores, los empresarios o quienes habían fundado empresas muy exitosas, eran a su vez muy buenos haciendo preguntas. Y eran especialmente buenos haciendo preguntas. Encontraban aquellas preguntas que era importante resolver. Encontraban aquellas preguntas en las que quizá nadie se había fijado o nadie había reparado o nadie les había puesto atención. Y si nos damos cuenta, pues las preguntas en el mundo empresarial tienen una gran importancia. Muchas empresas dicen que aprecian las preguntas, que siempre están buscando las preguntas, que las preguntas son importantes, pero cuando ya vamos a internamente a cómo funcionan las empresas, cómo la relación entre, por ejemplo, jefes y subordinados, o cómo la cultura organizacional, pues nos damos cuenta que a veces lo que pasa en realidad es que las preguntas no son bienvenidas. Se ven como un cuestionamiento para la autoridad, algo que creo que hemos hablado algunas veces, y más que todo, si las preguntas en realidad fueran tan importantes en las empresas tendrían también sus propios programas de capacitación, tendrían sus propios métodos para introducir a las personas, hacerles como un entrenamiento inicial, una introducción a la empresa, donde les enseñaran a siempre estar haciendo preguntas. Entonces Warren Berger se da cuenta de esto, dice, sí, las empresas dicen que las preguntas son importantes, y de hecho hay empresas que dicen que toda su razón de ser tiene que ver con preguntas. Por ejemplo, quizá la más evidente sea Google, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de que es un buscador, pues bueno, la gente siempre está haciendo preguntas, siempre está cuestionando, y ahora pues también todas las empresas de inteligencia artificial son empresas que funcionan por las preguntas de la gente. Entonces decía Warren Berger, bueno, pues si las preguntas son tan importantes, las empresas deberían de tener como estas escuelas, como estos métodos para que la gente, ayudarlas a que tengan más preguntas y siempre estén haciendo más preguntas. Y entonces él mismo se preguntó, bueno, pues si yo quiero que las empresas tengan escuelas para enseñar a preguntar, ¿qué serían las cosas que deberían enseñar estas escuelas? ¿Cómo se podría hacer como una especie de programa que le enseñara a la gente a preguntar más o a desarrollar su habilidad para preguntar?
Y entonces Warren Buffett, a través de sus investigaciones, de su pues, habilidad periodística para ir como siguiendo las historias de los grandes emprendedores, de las grandes empresas y de las grandes innovaciones, va creando como un marco de trabajo, como un marco de referencia compuesto por 3 preguntas. Y esas 3 preguntas yo se las voy a contar ahorita, así es que se van a borrar la lectura del libro, pero no, el libro es fabuloso, es maravilloso, está lleno de historias de innovación, de emprendimiento, que nacieron justamente con una pregunta. Así es que de todos modos les aconsejo que lo lean. Es más, está plagado de ideas, de cosas que son sorprendentes, que vale muchísimo la pena leer acerca, obviamente sorprendentes, quiero decir, acerca de las preguntas. Pero bueno, ese marco de trabajo para volverse mejor haciendo preguntas, yo se lo voy a comentar. Está compuesto, como les decía, de 3 preguntas. Ahora hay algo también muy importante y es como una advertencia que hay que hacer, y es que las personas que son más exitosas con la innovación, con el emprendimiento, son personas que se van acostumbrando a vivir con preguntas pendientes de resolver. Démonos cuenta de lo complicado que puede parecer esto a primera vista, porque si lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos una pregunta, lo que queremos es encontrar la respuesta de esa pregunta, pues estas personas, los emprendedores, los innovadores, tienen una pregunta que les toma años responder, o les toma mucho esfuerzo responder, y mientras tienen que vivir con esa pregunta pendiente de resolver, y sin olvidarla, manteniéndola viva ahí en su mente, manteniéndola viva, podríamos decir, ahí en su intencionalidad, en su corazón, porque quieren encontrar la respuesta. Entonces, primero nos empieza a contar Warren Buffett que hay varios tipos de preguntas. Así, Warren Buffett hace como varias distinciones de tipos de preguntas. Podríamos decir, bueno, que en la vida uno podría tomar como una escala en donde están pues las grandes preguntas, aquellas preguntas como qué es la vida, qué pasa después de la muerte, dónde termina el universo, etcétera. Son preguntas que pues se requiere mucho pensar, mucho pensamiento para intentar darles alguna respuesta, y siempre nos vamos a caer con la duda de si esa es la respuesta correcta o si es más que todo una opinión. Pero esto más bien tiene que ver con filosofía, así es que no es justamente el tipo de preguntas que Warren Buffett le van a interesar más. A él le interesan las que él va a llamar las preguntas accionables. Es decir, aquellas preguntas sobre las cuales nosotros podemos hacer algo para intentar encontrar una respuesta y más o menos en un tiempo razonable. Es decir, aquellas preguntas que es razonable pensar que vamos a poderles encontrar una respuesta, que esa respuesta no es trivial, que esa respuesta no es sencilla de encontrar, sino que está pues como en el justo medio, ¿verdad? Además es una pregunta sobre la que nos podemos apasionar, sobre la que podemos decir, esa es mi pregunta, ¿verdad? Esas preguntas accionables, esas preguntas que nos guían en nuestro trabajo, nos guían para poder desarrollar una empresa, un emprendimiento, son las que precisamente Warren Buffett llama las preguntas más bellas, a more beautiful question. Y démonos cuenta también de que Warren Buffett, pues a través de su investigación con innovadores y con emprendedores, se va dando poco a poco cuenta del auténtico poder que tienen las preguntas. Y él va a empezar diciendo que todo, siempre, o todo gran emprendimiento, podríamos decir, ¿verdad? Toda gran empresa, todo gran esfuerzo en la vida empieza con una pregunta. Y nos va a contar como hilo conductor una primera historia, es la historia de Van Phillips. Van Phillips era un muchacho atlético, un muchacho con un gran futuro en los deportes, que un día esquiando en un lago, en el mar, no recuerdo ahorita exactamente, pues le sucede un accidente y pierde uno de sus pies, pierde uno de sus, una pierna, pues le queda sin el pie, y pues en ese entonces, me parece que fue en los años 50 o 60, no, ahorita tampoco estoy tan seguro, pues Van Phillips tiene que conformarse con lo que había en esos tiempos en cuanto a extremidades prostéticas, ¿verdad? Ahí era una especie de zapato que tenía que usar, que tenía más o menos la forma del pie, que no era muy cómodo, que que además le agregaba creo que 2 kilos de peso. No era nada conveniente, ¿verdad? No era nada, podríamos decir, que se pudiera utilizar
y que uno pudiera decir, voy a poder moverme como me movía antes con esta prótesis. Y ya recordé la fecha, ¿verdad? Fue más o menos por los 70s, porque Van Phillips se hace una pregunta. Si fuimos capaces de enviar un hombre a la luna, ¿por qué no podemos hacer una prótesis de pie que de verdad funcione? Entonces ahí nos da la referencia de la fecha, ¿verdad? Esto tuvo que haber sido después de 1969, cuando ya se había logrado enviar un hombre a la luna. Y bueno, es que si nos damos cuenta, la magnitud de la empresa que consiste en llevar una persona a la luna, pues es de tal magnitud que uno podría decir, bueno, si estas personas fueron capaces de llevar un hombre a la luna, o si la raza humana fue capaz de llevar un hombre a la luna, ¿por qué no es capaz de hacer una prótesis de pie que de verdad funcione, que de verdad me dé la movilidad que yo tenía antes de perder el pie? Y bueno, entonces Van Phillips empieza a desarrollar su propia prótesis, empieza a construirla, a modelarla, empieza a probar con diferentes materiales, con diferentes técnicas de fabricación, con diferentes funcionalidades, con diferentes formas, y fracasa muchísimas veces, hasta que finalmente un día consigue su prótesis y desarrolla un emporio, una industria de prótesis completamente nueva, que no existía antes de que él llegara a esa situación. Y entonces, pues Warren Buffett reflexiona en cómo una pregunta como la que se hacía a Van Phillips, que obviamente era una pregunta que le atañía muy particularmente a él, que le tocaba muy personalmente, pues se convirtió en el origen de esta industria de prótesis. Y bueno, entonces dice Warren Buffett, las preguntas por ello son poderosas porque nos pueden llevar a desarrollar una industria completa, ¿verdad? Y pensemos, esta también, todas esas ideas son reflexiones que hace Warren Buffett. Nos invita a reflexionar también en que algunas personas se quedan sin preguntas, ¿verdad? Se supone que alguien que ya lo sabe todo, que alguien que ya tiene buen conocimiento, pues ya no tiene por qué hacer ninguna pregunta. Más bien es una persona que debe ofrecer respuestas. Ese sería el caso de un experto. Un experto es alguien que ya no tiene preguntas, sino que más bien es alguien para ofrecer respuestas, ¿verdad? Entonces es una visión de experto que francamente es digamos que muy inadecuada, porque obviamente el experto, o digamos que un experto moderno, ya con estas ideas acerca de la importancia de las preguntas, debería de ser alguien que supiera hacer la pregunta correcta. Pero entonces alguien que en la concepción más tradicional de experto, alguien que ya lo sabe todo, alguien que ya domina una determinada técnica, una determinada disciplina, es el que tiene las respuestas y ya no necesita hacer preguntas. Un poquito como la visión, digamos que más tradicional de los profesores, que son los que saben todo y que siempre están respondiendo preguntas, y los alumnos son los que no saben y son los que tienen que hacer preguntas, ¿verdad? Algo importante con respecto a las preguntas es que cuando logramos encontrar una buena pregunta, algo como la que encontró Van Phillips, una pregunta accionable, una pregunta que no es tan difícil como ¿cuál es el origen del universo? O ¿por qué estamos vivos? En fin, o sea, esas preguntas tan trascendentales, tan grandes, sino que no, una pregunta que se puede contestar en un tiempo de vida, en un tiempo, digamos, no sé, en una cantidad de años. Cuando encontramos una pregunta como esas, tenemos que ser capaces de adueñarnos de esa pregunta. O sea, decir, esta es mi pregunta. Y esto es importante porque solamente de esa forma podemos apasionarnos por esa pregunta e intentar de verdad contestarla y hacerla el objeto de nuestro trabajo, de nuestras investigaciones, de nuestras actividades. Claro, nosotros decimos, bueno, siempre hay algo en lo que tenemos que ganar dinero, obviamente tenemos que ser productivos y todo, pero esa pregunta siempre tiene que estar como pendiente de contestarla. Y pensemos que es lo que le pasa muchas veces, por ejemplo, a los investigadores, a los científicos, que están con una pregunta pendiente de resolver: ¿cómo se cura esta enfermedad? ¿Cómo hago este proceso de fabricación? ¿Cómo encuentro una solución a este problema, pues no sé, de consumo, no, cualquier cosa? Pero también es un tipo de pregunta, esas preguntas de las que podemos adueñarnos, son las preguntas de los emprendedores. Los emprendedores que dicen, bueno, ¿cómo hago un restaurante
que me sirva de la manera en que a mí me gustaría que ser servido, o cómo hago un servicio de transporte, o cómo hago un servicio de mensajería, etcétera, diferentes servicios, diferentes productos. Esas preguntas solamente se puede buscar contestarlas cuando nos hacemos auténticamente dueños de esas preguntas, ¿verdad? Y aquí Warren Buffett presenta una serie de reflexiones, y una bien interesante es esta: preguntar es hacer algo, y debemos compararlo con quejarse, que es también hacerse preguntas, pero no hacer nada. Digamos, si nosotros de verdad vemos una situación con la que no estamos conformes y decimos, ¿por qué está pasando esto? Y no hacemos nada, no estamos auténticamente haciendo una pregunta. Estamos nada más quejándonos. Y la diferencia es que si de verdad estamos preguntando, ¿por qué está pasando esto? Voy a hacer algo, tengo que encontrar una solución. Entonces, cuando allá hacemos algo, en realidad estamos preguntando. Mientras tanto, es simplemente una queja. Son entonces las preguntas una especie de motor intelectual, algo que pone a funcionar nuestra mente para que nosotros empecemos a buscar respuestas. Algo que decimos, aquí hay un problema por resolver, aquí hay algo en lo que yo debo meter mi cabeza, debo meter mi intelecto para encontrar una respuesta. Son entonces las preguntas el motor. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa cuando esa pregunta, esa gran pregunta que nos hemos planteado, esa pregunta que es accionable, la logramos contestar? ¿Será que ahí debemos decir esto ya se acabó, ya es el final del proceso? No, es simplemente el punto de partida para más preguntas. Por eso es tan importante que siempre tengamos preguntas, ¿verdad? Habla también Warren Buffett de dos tipos de preguntas, las que podríamos llamar las preguntas divergentes y las preguntas convergentes. Las preguntas divergentes son aquellas en las que estamos buscando algo. Estamos buscando, por ejemplo, razones, estamos buscando causas, estamos buscando explicaciones. Cuando Van Phillips se hace la pregunta de por qué pudieron enviar un hombre a la luna y no pueden hacer un pie prostético que funcione, pues bueno, él está haciendo una pregunta divergente, porque está buscando razones, está buscando explicaciones, está buscando causas. Pero después, dice Warren Buffett, ya cuando empieza él a investigar los materiales, investigar los métodos de fabricación, investigar los diseños de pies prostéticos, pues empieza a hacer preguntas convergentes. ¿Será que este funciona? ¿Será que puedo aplicar esta técnica? ¿Será que puedo utilizar este material? ¿Será que puedo hacerlo de esta forma? ¿Será que me va a funcionar? Porque esas preguntas son convergentes porque empiezan a llevarlo hacia un punto de convergencia, que es el diseño final, la solución a esa pregunta que tenemos. Entonces, las preguntas divergentes son aquellas que buscan encontrar razones, explicaciones, causas, etc. Y las preguntas convergentes son aquellas en las que ya vamos acercándonos cada vez más a la respuesta final, ¿verdad? Las preguntas divergentes nos hacen considerar un montón de posibilidades. Las preguntas convergentes nos van llevando poco a poco hacia la solución final. Tenemos que, dice también Warren Buffett, ser humildes. Ser humildes. Habla muchísimo, por ejemplo, de otro libro que también leí y que también me encantó, que se llama Ignorance. Ese es de Stuart Firestein, y en él habla Stuart Firestein de lo importante que es la ignorancia. Pero Stuart Firestein reconoce dos tipos de ignorancias. La ignorancia, digamos que podríamos decir la ignorancia que todo mundo tiene, la ignorancia con la que nacemos, ¿verdad? La ignorancia, esa podría ser la de baja calidad, y la ignorancia que consiste en saber aquello que no sé. O sea, es una ignorancia ya bien dirigida, porque ya sabemos qué es lo que no sabemos, qué es lo que nos toca averiguar. Esa ignorancia es la de alta calidad, porque es la que nos permite concentrarnos en encontrar eso particular que no sabemos, pero que sabemos que no sabemos y que es importante saber. Ahí es donde entran de nuevo las preguntas convergentes de Warren Buffett, porque nos van llevando hacia encontrar esa como punto de convergencia, la respuesta a esa pregunta. Y démonos cuenta también de algo. Este libro, si no estoy mal, es de 2014, 2015, por ahí, no me acuerdo ahorita, pero es de antes de esta era de la inteligencia artificial.
Y Warren Buffett hace la reflexión de que poco a poco las preguntas se están haciendo más valiosas porque las respuestas se están volviendo más comunes. Es decir, y ahora lo podemos ver con inteligencia artificial, podemos ver que podemos preguntarle a una inteligencia artificial cualquier cosa y pues nos va a responder con una razonable certeza, con una razonable confiabilidad. Lo importante es poder hacer las preguntas correctas y no solamente poder hacer las preguntas correctas, en general poder hacer alguna pregunta. Eso es algo que los seres humanos tenemos que poder desarrollar y en lo que nos distingue, podríamos decir, de las máquinas. Muy bien, pasemos entonces a cuál es el marco de trabajo, al framework que plantea Warren Buffett en este libro A More Beautiful Question y que nos va a permitir desarrollarlo y hacer ejercicios para irlo viendo en acción y ponerlo en práctica en nuestra vida. Dice Warren Buffett que cuando tenemos preguntas y le sumamos acción, ahí estamos encaminados hacia la innovación. Cuando tenemos preguntas y le sumamos acción, cuando hacemos algo por responder esas preguntas, ahí estamos encaminándonos hacia la innovación. Pero cuando tenemos preguntas, pero no tenemos acción, ahí estamos quedándonos un poquito en la filosofía, adentrándonos en la naturaleza del problema, en sus causas y todo, pero haciendo filosofía a fin de cuentas. Y no es que hacer filosofía sea malo. No, a mí me encanta hacer filosofía, pero cuando lo que quiero es encontrar una respuesta, ahí paso un poquito más a ese plano que Warren Buffett llama innovación, que es el de hacer la pregunta, pero actuar para responderla. O sea, ponerle acción. O sea, plantear diseños, plantear posibilidades, plantear esquemas, etc. ¿Verdad? Muy bien, vamos entonces ahora sí al framework. El framework está compuesto por 3 preguntas. Dice Warren Buffett que siempre debemos empezar con ¿por qué? Siempre que vemos una situación con la que no estamos satisfechos, debemos decir ¿por qué? ¿Por qué hay tanto tráfico? ¿Por qué el precio de este producto está tan alto? ¿Por qué es tan difícil traer este producto del extranjero? ¿Por qué este producto no se produce aquí en Guatemala? O en el país en el que estemos, pero no se me salió que, bueno, yo soy guatemalteco, así es que por eso mencioné ahorita Guatemala, pero el país en el que estén ustedes, ¿por qué este producto no se produce en nuestro país? Etcétera. Todas esas preguntas, ¿por qué este tipo de profesionales no encuentra trabajo aquí? ¿Por qué esta carrera universitaria no tiene tanta aceptación? No sé, cualquiera de esas situaciones con las que estamos insatisfechos, podemos convertirla en una pregunta de ¿por qué? Y si ustedes se dan cuenta, es una pregunta divergente. Es una pregunta que nos invita a considerar posibilidades. Es una pregunta que nos invita a buscar causas, a buscar explicaciones, a buscar también alternativas. Y en cierto momento, encontrando esas alternativas, nos vamos a empezar a hacer el segundo tipo de preguntas. El primero es ¿por qué? El segundo tipo es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hiciéramos este cambio? ¿Qué pasaría si la gente pudiera organizarse de esta forma? ¿Qué pasaría si tuviéramos un producto que requiere tales y tales cosas? ¿Qué pasaría si tuviéramos una fábrica que hace tal y tal producto? En fin, cuando empezamos a considerar esas posibilidades, estamos empezando a transicionar de las preguntas divergentes hacia las preguntas convergentes, porque estamos empezando a considerar posibilidades, estamos empezando a considerar opciones de solución concretas. Y el tercer tipo de preguntas es el preguntas como el tercer tipo de preguntas es el de cómo hacer para. Ahí ya estamos buscando detalles particulares, ¿verdad? O sea, si lo que se me ocurrió, después de considerar un montón de qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, qué pasaría si esto, lo que se me ocurrió, ya digo, esto sería lo que seguramente tiene mejores posibilidades de funcionar. Yo puedo empezar a preguntarme, ¿cómo hago para que funcione bien? ¿Cómo hago para que produzca los resultados que necesito? ¿Cómo hago para que sea de la mejor forma posible? Pensémoslo un poquito como lo que le pasó a Van Phillips, este ejemplo con el que inicia el libro Warren Buffett y que nos va a dar un montón. Miren la cantidad de ejemplos que pone. Por ejemplo, habla de Netflix, habla de la invención de los parabrisas, habla de muchísimas cosas, pero quedémonos con este ejemplo de Van Phillips, esta persona que perdió su pie y que tuvo que reinventar básicamente la industria de las prótesis. Empezó con un ¿por qué? ¿Por qué fuimos capaces de enviar un hombre a la luna y no somos capaces de construir un pie prostético que funcione?
¿Qué pasaría si lo hacemos de esta forma? ¿Qué pasaría si en un momento Warren Buffett cuenta la historia, ¿verdad? Se le ocurre una gran pregunta de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si el pie prostético no tiene que tener la forma del pie? ¿Qué pasaría si no es necesario que tenga la forma del pie? ¿Qué pasaría si le quitamos una gran cantidad de material que es el que sirve básicamente para darle forma de pie? ¡Wow! Pues bueno, ahí empezó Van Phillips a considerar un montón de posibilidades. Y entonces, ¿cómo le tendríamos que dar forma? ¿Qué material tendría que ser? Ya empieza a afinar, a converger hacia una solución. Y cuenta Warren Buffett que Van Phillips se cayó muchas veces, porque él mismo probaba sus prototipos. Hacía su prototipo, se lo ponía y salía a probar. Empezaba a caminar con su prototipo. Y obviamente sus prototipos muchas veces no funcionaban, se rompían y él se caía. Y por eso es tan importante esta parte en la que Warren Buffett nos dice hay que adueñarse de la pregunta, porque lo que hacía que Van Phillips se levantara era porque, bueno, obviamente había una gran motivación en él, pero él era dueño de esa pregunta. Él quería responder esa pregunta. Eso era lo que lo hacía continuar y ser perseverante. Los invito entonces a leer A More Beautiful Question de Warren Buffett. Gracias.